vamos a hablar de un tema que desgraciadamente he visto que se da mucho en la desilusión con la iglesia o con las cosas de Dios. Y creo que es importante porque nosotros nos tenemos que guardar, porque es inevitable vivir desilusiones, especialmente en la iglesia, con hermanos de la iglesia, principalmente los líderes, o desilusiones en la iglesia como institución. ¿Cuál es el problema? Que nosotros tenemos que entender de que así como nosotros necesitamos de parte de Dios el perdón diario, que Dios nos perdone, que Dios nos soporte con su misericordia, también, ¿cierto? Entender de que la iglesia está hecha de gente que también necesita perdón, necesita misericordia, necesita amor, y así como nosotros, ellos también, independientemente que sean líderes o que sean pastores. Ahora, obviamente hay errores que dañan y que perjudican y que muchas veces descalifican a una persona para poder ejercer un liderazgo sobre la iglesia o alguna influencia sobre la iglesia. Eh, entonces, como dice Pablo cuando escribe, ¿cómo se llama? En Corintios, ¿cierto? Dice de que vosotros deberíais sufrir el agravio, hablando justamente de las desilusiones y de las defraudaciones que se viven entre hermanos de la iglesia y con líderes de la iglesia, porque Pablo está escribiéndole a los corintios a los líderes de la iglesia. ¿Me entienden? Hay mensajes que son para toda la congregación, pero hay mensajes e instrucciones que son directas para los líderes. Por ejemplo, cuando dice, juntaos vosotros y mi espíritu y orad para que ese hombre sea entregado a Satanás. Esa es una instrucción para los líderes de la iglesia, aunque habla como si fuese toda la iglesia. Entonces, nos encontramos que en ese contexto de defraudar, dice, vosotros más bien debíais haber sufrido el agravio. O sea, cuando tu hermano hace algo contra ti, pero van a un juicio humano, mundano, a pleitear entre ustedes. Entonces dice, ¿no habrá entre ustedes alguien que pueda hacer juicio entre ustedes? ¿Entiendes? Entonces, dice, vosotros debíais haber sufrido el agravio y aún así defraudáis a los hermanos. Porque cuando yo me desilusiono, o cuando yo, ¿cómo podríamos decir? Cuando yo no sufro ese agravio, defraudo a los hermanos. Y ahí les está hablando a, ¿cómo se llama? A los líderes. Entonces, quiero que nos podamos nosotros sacar un poquito el tema de la responsabilidad que tiene el líder cuando falla. Porque nosotros, ¿cierto? Estamos claros que es así. Si usted o yo tenemos algún grado de influencia sobre la iglesia, sabemos que, ¿cómo se llama? La Biblia dice que al que mucho se le da, mucho se le demandará. Nosotros tenemos el ejemplo, ¿cómo se llama? Con Moisés, que Dios perdonó constantemente un pueblo, dice ¿cierto? La escritura, rebelde y contradictor. Sin embargo, cuando Moisés golpeó la roca, en vez de hablarle, Dios no lo dejó entrar a la tierra prometida, claro, que era un sueño de Moisés. Era un sueño, es como que el único sueño que tenía por 40 años o más de 40 años era entrar a la tierra prometida, y resulta que Dios se lo prohibió en el último instante, después que había trabajado 40 años para llegar. Entonces Dios perdonó a un pueblo rebelde y contradictor, pero a Moisés, que era el líder, cuando él insiste, le dice, no me hable más del tema porque no vas a entrar. Y Dios no cambió de decisión. Entonces nosotros tenemos claro, ¿cierto?, que hay una responsabilidad que Dios demanda en esta vida y obviamente en el juicio venidero a los que tienen liderazgo, especialmente en la iglesia. ¿Ya? Pero quiero que saquemos eso para que nos centremos en nosotros cuando vivimos una desilusión. ¿Cierto? ¿Cómo se llama? Estamos claros que un líder se equivocó, que fue un error y que más encima está en un cargo en la iglesia o en un puesto, por lo tanto es más daño el que hace. Estamos claros con eso. Nadie dice que no es así. Pero ¿qué pasa conmigo? ¿Cuál es mi reacción? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer o por qué yo tengo que velar? Porque es muy peligroso guardar esa desilusión, porque yo me termino apartando de Dios, lo quiera o no. ¿Me entienden? Y para eso vamos a ir a la parábola, para poder entender un poco el contexto,
a la parábola de el sembrador, que es bien conocida, ¿cierto? Quizás no va a ser tan necesario leerla por el tiempo, pero sí solamente les voy a presentar algunos pasajes bíblicos. Como ustedes bien saben, ¿cierto? Tanto en Mateo como en Lucas y en Marcos sale esta parábola, y es una de las parábolas que también es una de las parábolas que el Señor Jesucristo explica. Para entender una parábola, nosotros tenemos que entender de que una parábola lleva una enseñanza principal, una idea principal. No es que cada detalle de lo que Jesús está usando para comparar una situación con otra tiene que ser igualmente semejante, ¿cierto? Sino que Jesús está llevando una comparación con algo para llegar a un punto, a una idea principal que sea más clara de poder entender. Entonces nos encontramos con las personas, ¿cierto? Que dice de que el sembrador son las semillas que caen junto al camino, vienen las aves, ¿cierto? Y se las llevan. Vienen, ¿cómo se llama? Las semillas que caen en pedregales, o sea, en un suelo muy rocoso, que brota rápido, pero como no hay raíz, ¿cómo se llama? Se seca cuando hace un poco de calor, ¿cierto? O viene un poco de viento, se vuela. Y la que crece en espinos también, que brota, pero no puede dar fruto porque es ahogada por los espinos. Y finalmente la que realmente cayó donde el sembrador quería que cayera, en tierra buena. Y ahí algunas dan 30 por 1, 60 y 100 por 1. Entonces Jesús explica esto. Y nos encontramos que lo de junto al camino dice, nosotros tenemos que entender de que Jesús está hablando de 4 tipos de situaciones al recibir la palabra de Dios. Las personas que oyen la palabra de Dios y no la entienden, y es porque viene el diablo y las arrebata, porque como no la entendí, claro, ¿cierto? Es fácil para el diablo. Ahora, está hablando no de un entendimiento teológico, en el sentido de un entendimiento de conocimiento. De un conocimiento en el sentido hermenéutico o en el sentido, sino está hablando de entender el propósito del mensaje. Cuando nosotros vemos, ¿cierto? En este contexto y en el contexto bíblico, entender el Evangelio no es entender, ¿cierto?, cuándo vino Cristo, cómo murió, etcétera, etcétera, sino entender la obra de Dios para mí. Y el fruto de ese entendimiento es que yo me convierto, porque entendí que estoy en las tinieblas, que es el mensaje del Evangelio, y que Dios me está llamando a que me vuelva de las tinieblas a su luz admirable. Y la única forma de hacerlo es por medio de Jesucristo, que me tengo que arrepentir de mi condición pecaminosa y aspirar a vivir una nueva vida. ¿Puede pasarme el cargador del computador? Eso es entender. ¿Entiende? Entonces usted le puede hablar a alguien que le puede entender intelectualmente lo que usted está explicando. Por ejemplo, yo cuando estaba trabajando en el CDM, había una chica que era mi coordinadora. Yo era el punto focal y ella era la coordinadora. Era como mi ayudante, pero más que eso. Entonces ella estaba muy interesada en el tema del cristianismo y yo siempre le hablaba, bueno, todo, sobre mi testimonio, sobre quién era Dios, era Jesucristo, y como ella hacía preguntas, entonces ella, ¿cómo se llama? Decía, yo tengo una amiga cristiana y nunca me había dicho estas cosas, por ejemplo. Entonces me decía, quiero que si me puede explicar esto y esto, y yo se lo explicaba, pero era un entendimiento intelectual, porque ella nunca se convirtió. Pese a que yo claramente le decía que estábamos en una condenación y que la única manera que ella saliera, que tú salgas de ahí, es convirtiéndote en Cristo. No hay otra forma. Entonces hay un entendimiento intelectual, pero no un entendimiento, ¿cómo podríamos decir? Un entendimiento íntegro. Porque yo entiendo la condición que estoy, entiendo quién es Dios, entiendo mi necesidad, ¿cierto? Y lo que hizo Cristo por mí en la cruz, porque el fruto de ese entendimiento es que yo me entrego a Cristo. ¿Me entiendes? Dígame. Es que, ¿sabes lo que me recordó? En Hechos, cuando Pedro da su discurso, expone, y ellos se contristaron. Y ahí hubo un entendimiento de lo que habían hecho. Claro. Y fue algo, wow. El fruto del entendimiento justamente es la conversión. El arrepentimiento y la conversión. Entonces, a ese entendimiento se refiere Jesús. Porque los judíos entendían todo lo que Jesús decía.
¿cierto? En el tema, ¿cómo se llama? Teológico. Por ejemplo, cuando Jesús habla sobre una parábola, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La viña, ¿cómo se llama? Y los viñadores, ellos entendieron que hacía referencia a ellos, dice ahí, ¿cómo se llama? En la Sí, Biblia, lo y se dice. enojaron. Entonces no es un entendimiento intelectual, es el entendimiento eterno. ¿Ya? Revelación. Sí, ¿Se podría decir? pero ¿cómo se llama? El punto es que hay un grupo de personas que puede escuchar el Evangelio y no lo entiende porque no da el fruto de arrepentimiento. Claro. ¿Ya? Amén. Nos encontramos con otro grupo de las personas, que es el que vamos a analizar, que son las personas que no tienen raíz en sí mismas. ¿Ya? Y que cuando viene la tribulación, por ejemplo, en Mateo 13, 20, 21, dice: el que fue sembrado en los pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, y llegada una tribulación o persecución por causa de la palabra, al momento se escandaliza. Y escandaliza en el sentido bíblico no es que dice, ¡uy, qué terrible! Sino escandaliza, incluso podríamos nosotros interpretarlo como dejar de seguir a Cristo, ¿ya? En algunos contextos. Entonces, vamos a compararlo con Lucas 8:13. Dice: los de sobre el terreno pedregoso son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz, creen por un tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Ya? Vamos a ver en Marcos 4 del 16 al 19. Y los sembrados en los pedregales son estos: los que al oír la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí mismos, son temporales. Y luego, cuando llega una tribulación o persecución por causa de la palabra, enseguida se les hace tropezar. ¿Ya? Entonces quiero que cuando nosotros no formamos raíz en nosotros, y no es que estemos comparando la raíz, sino que Jesús está hablando de personas que reciben la palabra, se gozan, se ponen contentos, les llega el mensaje, se pueden emocionar, se pueden llorar, incluso hasta se pueden sentir mal si están siendo confrontados, o se pueden sentir muy gozosos cuando Dios está, ¿cómo se llama?, manifestando una promesa, etcétera, etcétera, pero no tienen raíz. Y la raíz es la fe. ¿Por qué? Pese a que no hay que alegorizar una parábola. Pero nosotros nos encontramos con un ejemplo, por ejemplo, en Éxodo. Cuando Moisés llega con las buenas nuevas, ¿cierto?, de que Dios había escuchado el clamor del pueblo esclavizado durante muchos años, ¿cierto?, y que Jehová, el yo soy, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, los iba a libertar. Y Moisés muestra las señales, ¿cierto?, para que los ancianos del pueblo de Israel y el pueblo de Israel creyera. Y dice que el pueblo se gozó de que Dios había tenido de ellos misericordia y que había escuchado sus plegarias, sus oraciones, hace generaciones atrás, que fuesen libertados de la esclavitud de los judíos. Dice que el pueblo se gozó. Pero venida la persecución o la tribulación o la prueba por causa de la palabra que Dios les había dado, que los iba a libertar, cuando Moisés y Aarón fueron a hablar con Faraón, Faraón dijo: ustedes están ociosos. Por eso se les ocurren todas estas tonteras, ¿cierto? Ahora van a hacer la misma cantidad de adobe, ¿cierto? Y no se les va a dar paja. La van a tener que ir a buscar ustedes. Entonces los capataces, que eran judíos, le dicen: eso es imposible, no podemos hacerlo. Porque el tiempo que nos lleva, ¿cierto?, en ir a buscar la paja y traerla, es imposible terminar, ¿cierto?, igual. Entonces dice de que ellos se enojaron mucho contra Moisés y Aarón, y cuando Moisés les volvió a hablar, enviado por Dios, a ratificar la promesa y con más detalles todavía, dice que el pueblo no oyó a Moisés, porque estaban amargados. Porque dice de que Faraón los amargó con rigorismo. ¿Me entienden? Entonces, ese es un ejemplo justamente de lo que está hablando aquí Jesús. Entonces, no es que usted diga qué son las piedras, qué es esto, sino que es el tipo de gente que al principio recibe la palabra con gozo, o se emociona, o la cree, como dice aquí. Por eso que les leí los otros. Por ejemplo, en Lucas dice de que creen, reciben la palabra con gozo, pero esto no tiene raíz. Creen por un tiempo. O sea, cree hasta que
llega la prueba, llega la situación en que realmente me tengo que mantener creyendo. Porque es fácil creer en algo cuando, por ejemplo, Dios dice, yo te amo, Sí. ¿cierto? O voy a dar, ¿cómo se llama? Un ejemplo, cuando dice, yo estoy contigo, no temas. Es fácil creer en eso cuando no tengo ninguna situación que me cause temor. ¿Me entiendes? Porque quizás las situaciones que he vivido no son situaciones que me causan temor, ¿cierto? ¿Cómo se llama? No he vivido ninguna situación grave donde tengo temor ¿cómo se llama? De no tener para comer, Claro. de morir, de perder una extremidad, de terminar muerto, no sé, ¿me entienden? Entonces, como no me he enfrentado a esas situaciones, porque cuando me enfrento a situaciones nunca es tan terrible, siempre. Entonces, ¿cómo voy a yo aplicar la palabra que dice no temas porque yo estoy contigo? O yo soy tu sostenedor, o yo soy tu proveedor, o no temas lo que te pueda hacer el hombre si no me he venido ninguna situación confrontado donde un hombre me pueda hacer daño. ¿Me entienden? Entonces, cuando llega la prueba que prueba esa palabra, o la tribulación por causa de la palabra, entonces, ¿qué pasa? Dejo de creer. Ese es ese tipo de persona. Cuando tengo que creer, dejo de creer. Porque, ¿cómo se llama? Quiero que entiendan, cuando habla de raíz en sí, para que no diga qué es la raíz, ¿cierto? Pero es cuando yo no he hecho que esa palabra se arraigue en mí, se haga parte de mí, la creo superficialmente, y eso no es que usted medite en una promesa en particular y trate de memorizarla y de repetirla la mayor veces que pueda, porque todo eso es superficial. Lo que pasa es que, como dice aquí, la buena tierra es el buen corazón, justo y recto, como lo dice el mismo Señor Jesucristo en esta ¿cómo se llama? Parábola. Los que con corazón íntegro oyen la palabra y la reciben. Y ese corazón íntegro habla de un corazón que se quiere sujetar a la voluntad de Dios. ¿Me entienden? No que quiere usar a Dios para yo alcanzar lo que yo quiero. Que es lo que como se llama, veíamos hoy día, ¿cierto? En la mañana, ¿cierto? De la envidia, los rencores, ¿cierto? Todas esas cosas que contaminan la leche espiritual. ¿Me entienden? Entonces, dentro de ese contexto, nosotros nos encontramos que esos corazones, cuando buscamos el Evangelio solo por una necesidad, no es que Dios no quiera que lo busquemos en la necesidad, Dios quiere que lo busquemos en la necesidad. Por algo dice, yo soy tu proveedor, yo estoy contigo, no temas, porque cuando temo, Jehová, en ti confío, etcétera, etcétera. Entonces, no es que Dios no quiera que lo busquemos en la necesidad, pero Dios no quiere que nosotros veamos a Dios solo como un parchador de necesidades. Porque es realmente un propósito bastante limitado, bastante reprochable y bastante mediocre. Con un Dios tan santo, con el Dios omnipotente, sostenedor de todas las cosas, creador del universo, que solo quiere ser, entre comillas, o que nosotros queremos que Él solo sea un Dios parche. Mientras yo viva tranquilo, listo, estoy bendecido. ¿Para qué quiero a Dios, cierto? Oro, voy al culto, todo lo demás, pero estoy viviendo bien, tengo buena situación económica, las cosas de mi familia están más o menos bien, ¿cierto? Está todo bien, sirvo en la iglesia también, cuando me necesitan, estoy contento. Qué triste que tengamos una mente tan mediocre teniendo un Dios tan eterno. ¿Me entienden? Entonces, si tenemos un Dios eterno que hizo ese eterno sacrificio por nosotros, o sea, es mediocre nuestra mente, perdón que use tanto esta palabra, para pensar que ese va a ser un propósito de Dios tan simple. Es parte del propósito de Dios, sí, pero no es todo. Entonces Dios nos da una identidad, nos da un propósito que trasciende nuestro entendimiento. ¿Me entienden? Entonces yo me tengo que proyectar a lo que Dios se proyecta en mí, o Dios quiere proyectar en mí. Entonces cuando yo no tengo ese corazón de que realmente querer seguir a Cristo, proyectarme, comprometerme, identificarme con el propósito que Dios tiene aquí en la tierra, entonces ¿qué pasa? Cuando llega la tribulación, la persecución, solo creo por un tiempo y después dejo de creer.
si no me alimentan el mismo gozo que sentí de esa promesa, y por eso que la gente busca mucho la profecía, y yo no tengo nada en contra de la profecía, pero falta mucho discernimiento. Por eso la gente va buscando que alguien me profetice, y alguien me profetice, y alguien me profetice, porque necesita alimentar ese gozo para mantenerse creyendo. ¿Entiendes? Quiero que alguien me diga y que me ratifique lo que me dijeron antes, porque pequé o estoy haciendo esto y siento que ya la promesa no es para mí, que ya fallé, estoy destituido. Entonces necesito que alguien me diga: no, muy amado, yo te amo, estoy contigo, no te preocupes, te perdono. ¿Me entiendes? Cuando yo debería ahí aplicar la fe. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Pero no, necesito que me mimen, que me alimenten ese gozo. Y Jesús quiere que nosotros echemos raíz, que maduremos, que dejemos de ser niños y nos tomemos este tema con seriedad, el tema del reino. ¿Cuál es el problema? Que cuando vivimos una desilusión con la iglesia y no tenemos raíz, ¿cierto? Porque hemos estado en la iglesia o congregándonos por causa de lo que nos provoca la iglesia. Nos da seguridad, nos da amistad, nos da compañerismo, nos sentimos entendidos, nos sentimos amados, sentimos que hay una familia que sí nos quiere, y esto pasa mucho cuando vengo de padres que no me quisieron o que cometieron errores conmigo, o cierto, con una familia que no me comprende o que me persigue por el cristianismo que yo profeso. Entonces la iglesia, que encuentro paz, amor, comprensión, compañerismo, que no encuentro en mi cónyuge, que no encuentro en mis hermanos, que no encuentro en mis padres, en los compañeros del mundo, lo encuentro en Cristo. Entonces me entrego de lleno a la iglesia. Y no es que eso esté malo, es parte de. Yo les he hablado de estar unidos con los hermanos con amor. Pero a veces me entrego a la iglesia, sirvo por causa de lo que me entrega la iglesia. Y no es que la iglesia no me tenga que entregar nada o que yo no tenga que buscar nada que me entregue la iglesia. Pero mi propósito se vuelve ese. El motor de lo que hago para Dios, para la iglesia o para los hermanos se vuelve ese. Entonces, cuando hay una desilusión, que van a haber, y hay una crisis en la iglesia, ya sea local o a nivel más macro, ¿cierto? Hay una crisis. Por eso que les decía al principio, porque la iglesia está compuesta de seres humanos pecadores redimidos. Así como usted necesita que lo apapachen, que lo instruyan, y muchas veces uno exige, ¿cierto? Es que el pastor es el que me tiene que llamar, es que él es el que me tiene que hacer esto. ¿Y qué pasa con los otros hermanos? También necesitan lo mismo. ¿Me entienden? Entonces, cuando vivimos una desilusión y estamos centrados en eso, es porque no hemos hecho raíz, no hemos encontrado nuestro verdadero destino, nuestro verdadero propósito, no hemos sentado cabeza en decir: ¿qué es lo que quieres tú que haga Dios con la salvación que has hecho en mí? Entonces responsabilizamos a otros de todo lo que nos pasa. Y siempre tenemos gente que nos debe algo. Que el pastor no me ha hecho esto, que la pastora no me ha hecho esto, que el hermano que no se ha disculpado, que... ¿Me entienden? Entonces, siempre tenemos a alguien que nos debe algo. Y resulta que dice el Señor Jesucristo sobre las deudas que nos deben. A ver si alguien sabe cuál es el texto que voy a citar. ¿Qué nos dice Jesús sobre el tema de las personas que nos deben? De no cobrar. ¿Pero dónde? En dos partes principalmente. Primero, ¿cierto?, en lo conocido como el Padre Nuestro, perdona nuestras deudas como nosotros las perdonamos. Y segundo, en la parábola de el acreedor que debía no sé cuánta plata, y el otro, ¿cierto? Y el Señor lo perdonó. Porque ¿cómo se llama? Le rogó: póngale usted una deuda de 100 millones de pesos. Y él iba, ¿cierto?, a venderlo como esclavo y a vender a su familia y a tomar todo lo que tenía para tratar de pagarse de algo de lo que le debía. Entonces él le rogó y dice que el Señor fue movido a misericordia, pero él, con un consiervo que le debía el 1% de lo que él debía o el 10% de lo que él debía, lo agarró del cuello y le rogó también, igual como él lo hizo, y lo metió ¿dónde? En la cárcel. ¿Y qué hizo el rey? Cuando se enteró, lo metió en la cárcel, lo juzgó y vendió todo lo que tenía. ¿Me entienden? Y le dice: tú deberías haber hecho lo mismo.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros siempre tenemos gente que nos debe algo, que mi cónyuge me debe esto, que el hermano me debe esto, que el pastor me debe esto, ¿y qué pasa? Eso hace que nosotros no encontremos propósito. ¿Me entienden? Y eso hace de que nosotros no podamos alcanzar la plenitud del perdón de Dios. No que Dios no quiera perdonar y diga no lo quiero perdonar, pero Jesús es claro, si vosotros no perdonáis, vuestro Padre no os perdonará. Y no está hablando de que van a perder la salvación. Jesús está dando por hecho de que constantemente necesitamos el perdón de Dios. Y esto es condescendiente con lo que dice Jesús, con la vara que medís, serás medido. Perdonar 70 veces 7. Justamente. Entonces, tenemos que entender, ¿cierto?, de que cuando no echamos raíces y estamos en la iglesia con deudores que no perdonamos, cuando vivamos una desilusión grande y se nos vaya por una crisis el amor que nos sostenía en la iglesia, la hermandad, la amistad, la comprensión, o incluso la admiración que yo sentía por un líder o por un grupo de líderes en la iglesia, y eso se me rompa, yo voy a dejar de creer. Y cuando hablo de dejar de creer o de escandalizar, como dice acá, no necesariamente es dejar de creer en Dios. Dios no existe, aunque a veces pasa. Pero no necesariamente es eso. Yo dejo de tener una fe activa por causa de la desilusión. Y por eso yo les digo, nos vamos a desilusionar, eso es inevitable. No es que usted no se tenga que hacer expectativa y no amar a los hermanos. Las escrituras nos exhortan a preferirnos, en vez de la gente del mundo, a los hermanos, ¿cierto? En ayuda, en amor, en honra, ¿cierto? Amar a los hermanos, confraternizar, congregarnos, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Incluso hacer el compartir, bien. Hacer el bien. Dice, preferir a los hermanos de la fe que a los de afuera. Sí. ¿Me entienden? Entonces, Claramente. entonces, no es que usted no haga eso, sino que no eche raíz en eso su fe, su devoción a Dios, o el motor que lo mueve a seguir caminando creyendo en Dios. Sino el motor que lo mueve tiene que ser, es que yo quiero encontrar y que usted pueda discernir y entender de una manera clara que lo que Dios quiere con usted es más que algo pasajero, natural y visible. Por eso las escrituras dicen de que nosotros andamos por fe, no por vista. Y la misma Biblia dice que las cosas que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. Entonces, los que andamos por fe andamos por las cosas eternas. Por eso Pablo dice, en la tribulación, en la persecución, él miraba ¿qué? El galardón. Por eso él puede decir de que las aflicciones en este tiempo presente no se han de comparar con la gloria venidera. Pero no es una cosa que usted tiene que repetir, sacar bajo la manga cada vez que se sienta perseguido o que se sienta atribulado y repetirlo como un lorito. Y perdón que use esta palabra. Como una cábala. Como una cábala, justamente. Una cábala. Sino que cuando Pablo dice eso, no es porque en cualquier error que él haya cometido y que esté padeciendo por causa de ese error, diga, las aflicciones del tiempo presente no se han de comparar, ¿cierto?, con la gloria venidera, sino que él está comprometido a hacer la voluntad de Dios, vivir en santidad, cuidar de no pecar, trabajar en sus debilidades y avanzar hacia alcanzar la imagen que Dios quiere reflejar en él. Por eso que yo les he hablado, usted tiene que tener claro, o por lo menos estar trabajando en ello diligentemente, qué tipo de mujer, qué tipo de hombre, qué tipo de madre, qué tipo de esposa, qué tipo de esposo, qué tipo de hijo, qué tipo de hija, qué tipo de trabajador en el trabajo que tenga usted, ¿cierto? ¿Qué tipo de eso quiere Dios que usted sea? ¿Me entiende? Para que sea aplicado usted mismo. ¿Me entiende? ¿Qué tipo de esposo, qué tipo de esposa? En el periodo del matrimonio que esté, recién casado, 10 años, 20, 30, 40, 50 años de casado. ¿Qué tipo de ciudadano quiere que usted sea cuando va a votar? Ahora que vienen las elecciones. ¿Qué tipo de ciudadano que va a votar quiere Dios que sea? ¿El que no vota? ¿El que vota nulo? ¿El que vota por un lado o por el otro?
Entonces usted se tiene que preguntar, ¿qué es lo que Dios quiere que sea en cada momento que me toca vivir? Y cuando yo estoy trabajando por eso, y en eso de una manera diligente, estoy echando raíz. Pero cuando me enfoco en lo que me da la iglesia, y vuelvo a reiterar, la iglesia me da amor, me da compañerismo, me da sostén en lo que tiene que hacer la iglesia. Pero cuando yo lo veo como algo que me lo deben, porque yo sufrí, porque yo padecí, porque me lo deben, entonces cuando se rompe eso, me desilusiono y dejo de creer. O sea, cuando obra el resentimiento. Es que más que el resentimiento, porque incluso cuando yo no siembro raíz, no va a faltar la oportunidad en que venga persecución, pero solamente quiero hablar del tema de la desilusión con la iglesia. Yo me desilusiono como ¿cómo se llama? Les decía, los hermanos que me amaban, en algún momento dado, me dejan de amar. Se equivocaron y me juzgaron mal. Claro. Me odiaron, hubo un chisme por ahí, todos lo creyeron, se equivocaron y no respondieron como deberían hacerlo como iglesia, como hermanos en Cristo. Cuando uno dice, pero si es mi hermano. Sí, entonces yo tengo todas las excusas, y que es verdad, sí, pero ellos me tienen que amar. ¿Cierto? Sí. Ellos tienen que amar como Cristo amó a la iglesia, etcétera, etcétera, y no me amaron. No me respetaron, me ningunearon, me humillaron, etcétera, etcétera. O el pastor, el líder o la pastora me tiene que pastorear, me tiene que amar y, ¿cierto?, echó una calumnia mía, ¿cierto? O hizo algo feo en contra mí, alguna estafa, no tengo idea. Entonces, tengo toda la razón, porque el que se equivocó fue el otro. Yo no estoy hablando aquí de la lástima propia, que yo, ¿cómo se llama?, me invento ¿cómo se llama?, ofensas, o que agrando ofensas que no son tan así, que son la mayoría de las ofensas que nosotros muchas veces tenemos en el corazón, sino que hablo cuando realmente pasa una situación donde la iglesia no solo me falla a mí, sino que falla como iglesia. Exacto. Y les vuelvo a reiterar desde el principio, tenemos claro de que es una falla, de que Dios los va a juzgar, de que es algo que no se debe hacer, pero quiero enfocarnos qué es lo que tengo que hacer yo, qué me pasa a mí. ¿Ya? No es justificar a la otra persona que no tiene culpa. Entonces, si yo no tengo raíz, cuando pasa eso, dejo de creer. Por causa de la herida. Y no es que usted no se sienta herido, porque obviamente eso nos causa heridas, ¿cierto? Nos desilusionamos, quizás de gente que admirábamos, quizás era incluso hasta una admiración sana, aunque en la mayoría de los casos no es una admiración sana. Entonces, cuando se nos cae el pastor, el líder, quien sea, a quien yo admiraba, se me cae porque me entero de un pecado oculto, o esa persona cayó en algo muy, ¿cómo se llama?, vergonzoso, o hizo algo impropio, ¿cierto? Yo lo termino juzgando y condenando. ¿Por qué? Porque no he echado raíz. Estoy centrado en lo que me da ese líder, la admiración, la paternidad que me refleja. Entonces, cuando se me cae, condeno. Me lo debe. ¿Me entienden? Aunque tenga la razón. Sí. Pero nosotros no somos jueces para condenar. Tampoco significa hacer la vista gorda. Nosotros sabemos que lo que hizo que esté mal, que lo que hizo es condenable, que no se debe y que no lo debo permitir en mí. Pero yo no soy el juez ni el verdugo. Juzgo la situación, obviamente hago todo lo que tengo que hacer para que, todo lo que esté a mi alcance para que esa persona no vuelva a hacer lo que tiene que hacer. Pero el tema está que cuando estoy centrado en esas cosas en la iglesia y me desilusiono o se me quiebra o se me cae ese castillo que he construido, dejo de creer. ¿Me entienden? Y yo me he encontrado con mucha gente que por causa de nuestra necesidad no resuelta en Cristo, porque miren, no es que yo tenga que hacer una terapia psicológica cristiana, ¿ya?, de regresión al pasado, ¿cierto? Y que yo cuando hice el estudio de la sanidad del alma, el enfoque de aquello era justamente mostrar las causas muchas veces de lo que nosotros, por qué somos así o por qué hemos cometido estos errores. La causa, no el culpable. Claro. Porque la causa no es el culpable soy yo, ¿no? Por ejemplo, yo pude haber tenido un papá violento,
Esa es la causa de mi resentimiento, de todas las cosas, pero no es el culpable en el sentido que el resentimiento con el que he vivido toda mi vida, teniendo la capacidad de desecharlo, soy yo el que lo he albergado, soy yo el que he pecado en amargura, el que he pecado en Mi aquello. decisión y lo permití ¿Entiendes? yo. Aunque hay una causa, pero el responsable soy yo. Porque si no, Dios no podría, entre comillas digo eso, imputarme pecado. Entonces, ¿cómo se llama? Al punto que voy es cierto, el siguiente. ¿Cómo yo me puedo sanar de ciertas necesidades que tengo o resolverlas en Cristo? Porque no es malo, hermanos, sentirme que en la iglesia y que la iglesia cubra mi necesidad, por ejemplo, de mi soledad. Alguien que, ¿cómo se llama?, quedó viudo, por ejemplo, o viuda, y sin hijos, por ejemplo, o sus hijos están en el extranjero, ¿cierto? Y no quieren nada con él, nada con ella, y obviamente esa persona sufre el rechazo, quizás sufre por sentirse culpable de sus errores, y obviamente está sufriendo las consecuencias, quizás que fue un mal padre, está convertido, quiere restaurar, pero tiene hijos que no quieren saber nada con él, y tiene que sufrirlo porque sabe que fue su culpa, aunque sabe que Dios lo perdonó, etcétera, etcétera, pero tiene que sufrirlo. Entonces obviamente eso le causa un sufrimiento, no de culparse de nuevo, sabe que es perdonado, pero obviamente que duele darte cuenta de tu pecado y saber las consecuencias y tener que sufrirlas ahora, e intentar de a poco empezar a tener otra relación con los hijos. Entonces, en esa soledad, en esa agonía, por decirlo así, obviamente que va a buscar en la iglesia y va a recibir en la iglesia ese que puedan llenar ese vacío, en cierta manera, digo entre comillas, de su soledad, de una manera práctica, porque todos sabemos de que en Cristo Jesús yo no estoy solo, Dios está conmigo, yo sé eso, pero en mi práctica tengo que hablar con gente, tengo que compartir con gente sana en Cristo Jesús, que me ame con un amor sincero, ¿cierto? Estar junto en el culto, hablar, compartir, reírnos, tener un amigo, una amiga, dos, tres personas con quien poder llorar, contarle cómo me siento, que oren por mí cuando estoy mal, o yo también hacer lo mismo por ellos. Entonces, eso es lo que tengo que encontrar en la iglesia, ¿ya? Pero si yo no he resuelto el asunto en Cristo Jesús, ¿qué va a pasar? Cuando esas personas me fallen, o se corte esa relación, porque mis amigos me fallaron, o porque se disolvió la iglesia, estamos pasando una crisis, algo pasó, se disolvió la iglesia, esas personas se fueron, me desilusioné y dejo de creer. ¿Cómo sé, hermanos, que yo tengo esa situación resuelta? Aunque necesito de la iglesia, en mi soledad, voy a continuar con este ejemplo, pero ¿cómo sé que tengo esta situación resuelta? Porque no dependo de aquello. Mi fe no depende de aquello. Necesito hermanos que oren por mí. Necesito hermanos que me escuchen. Necesito hacer amigos en la iglesia. Necesito compartir. Necesito que me puedan estimular a orar porque, ¿cómo se llama? A mí me cuesta porque estoy pasando por una crisis. ¿Cómo se llama? Necesito que me estimulen, ¿cierto?, a leer la Biblia. Conversar con gente que hable de Dios porque estoy todo el día en un trabajo donde me hablan puras cochinadas del mundo. Y no puedo, ¿cierto?, entrar con un tapón en los oídos. ¿Entiendes? Claro. Entonces, lo necesito. Y eso obviamente lo voy a encontrar en la iglesia, o lo debería encontrar en la iglesia. ¿Cuándo sé que tengo esta situación resuelta? Cuando realmente yo no dependo de aquello. Lo necesito, ¿ya? Pero si eso me falta, mi fe está intacta. ¿Me entienden? Entonces así yo puedo dilucidar si realmente estoy echando raíz. ¿Por qué? Porque encuentro un propósito mayor que la necesidad que tengo. Les voy a poder poner un ejemplo por ejemplo, una persona que es abusada sexualmente. Es un hecho terrible, ¿cierto? Un hecho que deja muchas secuelas. Cuando uno
se enfrenta a esa situación, vive ese abuso, esa vulnerabilidad, y más encima con gente que estaba alrededor de ellos, que pudo haber hecho algo, que se dio cuenta de lo que estaba pasando, ¿cierto? Y no hizo nada por temor o porque también tenía sus luchas, no tengo idea. Te enfrentas a eso, ¿cómo puedes superar, ¿cierto? Ese resentimiento, esa desilusión, o cómo puedes saber de que necesitas amor de la iglesia, necesitas que te comprendan, necesitas que te escuchen, pero cómo puedes tener ese tema resuelto cuando la herida del pasado, ¿cierto? No es que deje de doler, porque obviamente si te acuerdas de las cosas malas que te pasaron, obviamente duele en el sentido que sabes que fue algo terrible, pero ya no duele en el sentido de que cada vez que te acuerdas lloras, te da angustia, te sientes vulnerado otra vez, ¿cierto? Y no te puedes acordar de lo que pasó, o tienes que recurrir a técnicas psicológicas para cambiar ese sentimiento de tristeza o de amargura o de rabia que te da recordar y cambiarlo por otros sentimientos. Porque eso no es sanar la herida, eso es ponerle un parche. Y eso se llama manipulación. Hay, ¿cierto? Una película, yo la vi siendo mundano, ¿ya? Para que no piensen que la vi siendo cristiano. Se llama La Naranja Mecánica. Es muy fuerte. A mí, ¿cómo se llama? Me la hicieron ver en tercero medio. Y yo quedé, pero muy mal al ver esa película. Pero hay un hecho en esa película que hacen un experimento que creo que tiene, ¿cómo se llama? No sé si será 100% real, pero creo que sí se intentó hacer. Que tiene que ver con los experimentos que se hacen sobre controlar el comportamiento. Entonces, esa persona veía hechos de violencia, violaciones, cosas extremas, ¿cierto? Y lo obligaban a ver, ¿cierto? Y eso de por sí, porque era una mente depravada, el tipo era un loco que estaba, ¿cómo se llama?, trastornado. Entonces ellos le inyectaban cosas para que se sintiera mal cuando veía esas cosas. Entonces su cuerpo empezaba a sentir, y su cerebro empezó a relacionar esos sentimientos de placer en la violencia y en todas esas cosas, lo empezó a relacionar con el malestar físico. Y empezaron a ver construcciones neuronales que se empezaron a formar y a relacionar aquello. Entonces después, cuando él sentía violencia, rabia, su mente, como ya estaban estos caminos neuronales trazados, el cuerpo solo se sentía con la misma sensación de malestar, sin tener los fármacos que lo inducían. ¿Entiendes? Entonces, cuando él se quiere defender de alguien que lo quiere atacar, cuando siente rabia, ira y quiere actuar en violencia, empieza a sentir los mismos síntomas, mareo, vómitos, ¿cierto? Y no puede, ¿cierto?, ejercer la violencia. ¿Por qué voy a, este punto? Porque muchas veces queremos hacer lo mismo con las cosas del pasado, ¿cierto? Verle el lado positivo, ¿cierto? O cuando, por ejemplo, cuando te vengan ganas de llorar o de amargura, piensa en algo bonito, piensa, no sé, pues, relájate, piensa en algo hermoso. Entonces queremos engañar a nuestro cerebro. Y eso es lo que hacen muchas veces algunos tratamientos psicológicos. Entonces quiero hacer nuevos caminos neuronales para que cuando yo me acuerde de lo pasado, mi cuerpo, en vez de producir una mala sensación, o cuando sienta esa mala sensación, produzca en paralelo una sensación de bienestar o de relajación, y al final no me termine centrando mal. ¿Por qué? Porque la psicología está centrada en el yo, en que usted se sienta bien. Y Dios no está centrado en el yo, está centrado en la bendición eterna que Dios le ha dado en Cristo Jesús. ¿Me entiende? Entonces, no podemos poner parte al pasado. Entonces, ¿cómo sé que lo he resuelto? Cuando puedo mirar para atrás y el propósito que Dios me dio supera lo vivido. Es como que lo que viví me encaminó a algo mayor, por lo tanto lo que queda atrás, ¿cierto?, ya no duele. Porque todo lo que viví, que fue terrible, espantoso, que cambió mi vida para siempre, etcétera, etcétera, aún en esa situación, que quizás aún estoy viendo consecuencias, ¿cierto?, Dios me dio un propósito que trasciende a todo eso. Yo les he dado ejemplo antes, ¿cierto? Si nosotros podemos tener ese tipo de pensamiento con algo tan simple como estudiar en la universidad,
o estudiar en el colegio, o para los que no han podido ir a la universidad, estudiar algún oficio, ¿cierto? No sé, pues cuando partimos haciendo algo, ¿cómo se llama? Manual, por ejemplo, yo o quiero vender. Y cuando parto, obviamente, no sé vender, pero generalmente veo cómo lo hacen los otros, estoy con alguien, práctica y empieza a fluir con el tiempo y cuando ya empiezo a vender mejor, ya sé vender mi producto o logro estar cierto en un mejor lugar, etcétera, etcétera, miro para atrás y me doy cuenta de todas las penurias que pasé, las vergüenzas, las veces que no vendí nada, que me sentí mal, que llegué sin plata a la casa, valió la pena, Claro. porque ahora estoy en otra situación, soy otra persona. Cuando estudiamos también en la U, los trasnoches, ¿cierto? De el no querer levantarme o los que tuvimos que trabajar, estudiar, ¿cierto? Y todo lo demás. Los trasnoches, todo después cuando tengo el título y cuando empiezo a trabajar y empiezo a ver de que quizás no me va a dar lo que yo pensé, ¿cierto? Pero es una herramienta que estoy usando para sustentarme, ¿cierto? Claro. Digo, todo ese sacrificio valió la pena. Entonces miro para atrás y en vez de mirar con lástima, con pena, que me sacrifiqué, es que tuve noches sin dormir, que no recuperé más, yo lo veo con una sensación Satisfacción. de satisfacción. Entonces, ¿cuánto más las cosas eternas? ¿Cierto? ¿Me entienden? Entonces, yo miro para atrás, ¿cierto? Y puedo ver, y hay un ejemplo bíblico de esto, bueno, hay muchos, pero el más grande es José. Sí. Cuando sus hermanos van donde él, ¿cierto? Y le dicen, ya que ha muerto nuestro padre, él nos encargó, ¿cómo se llama? Que te dijéramos, ¿cierto? Que tuviesen misericordia de nosotros y se postran ante él y le dicen, henos aquí tus siervos, perdónanos la vida, porque ellos pensaron que lo iba a matar, que José los iba a matar. ¿Cómo se llama? José le dice, ¿por qué me habláis así? Y él llora, no llorando por el recuerdo pobrecito de mí, ustedes me hirieron, sino llorando porque estaba en una situación, ¿cierto? Y él dice, ¿ustedes no me trajeron acá? Dios me trajo acá para salvación. Y no solamente de ustedes, sino de muchas naciones que iban a perecer. Entonces, cuando yo puedo entender de que tengo resuelto mis temas del pasado, es cuando yo digo todas las cosas que viví y les digo abusos sexuales. Y miren, ¿por qué toco tanto este tema? Porque yo fui víctima de eso. Y yo puedo mirar para atrás. Todas esas cosas me llevaron a un encuentro personal con este Dios verdadero. Igual que José, el odio de los hermanos, el ser vendido por los hermanos, es más, querer ser asesinado por los hermanos, porque obviamente él, cierto, en el pozo escuchaba lo que estaban discutiendo, que sus 10 hermanos querían matarlo y solamente Rubén dijo no lo maten, ¿cierto? ¿Cómo se llama? No por amor, sino porque se sentía culpable ante su padre porque ya había él estado con una de sus concubinas y no quería perder la primogenitura. ¿Me entiendes? Solo por eso quería ser el salvador de su hijo, el regalón, y llegar con su hijo regalón. Yo lo liberé de manos de tus hermanos porque ellos querían matarlo, pero yo sé que lo amas. Solo por eso. Entonces José, escuchando todo eso, viviendo todo eso, sufriendo ese proceso, quizás luchando contra la amargura, el resentimiento, el trato de Dios lo llevó a resolver esa situación. No significa que no necesitaba consuelo, que no necesitaba ser restaurado, por eso que cuando él tiene el primer hijo, le pone Manasés, Efraín, porque Dios le dio bendición para restaurar el pasado. No es que usted no necesite ser bendecido por la iglesia, ser bendecido por los hermanos, sentirse acogido, sentirse, poder tener una amistad santa, ¿cierto? Que no tengan perversión sexual conmigo, en el caso de los abusos sexuales, ¿cierto? No es que yo no lo necesite, pero tengo resuelto el tema. ¿Por qué? Porque cuando miro para atrás, no duele. No vuelvo otra vez, ¿cierto? A ser nuevamente víctima, porque ya dejé de ser víctima, porque encontré propósito en aquello, como José. Ustedes no me trajeron acá, que no significa que no sufrió. Claro. Entonces yo puedo decir, diablo, tú no me destruiste con el abuso sexual,
con el abandono, con el rechazo de mis padres, de mi madre, con el divorcio o con lo que me ha hecho mi cónyuge. Tú no me destruiste. Dios me trajo hasta acá, aquí y ahora. Y me ha dado un propósito para salvación, no solo mía, de los que me rodean y de mucha gente más, porque estamos comprometidos con el establecimiento del reino. En el área que Dios me dé para establecer el reino, que puede ser no solamente los 5, ¿cómo se llama?, el ministerio. ¿Me entienden? Entonces, así yo veo que lo he resuelto. Y cuando lo he resuelto puedo echar raíz. Pero si no lo he resuelto, estoy dependiendo, mi fe la estoy haciendo dependiente de gente que puede fallar y no de Dios. Y cuando la gente me falla, el líder se me cae, el pastor se equivoca, la pastora se equivoca, los hermanos se equivocan, se disuelve la iglesia o me desilusiona la iglesia como institución universal, ¿cierto? Yo digo, no quiero nada con los evangélicos, no quiero nada con esto, etcétera, etcétera, y dejo de creer, porque no he resuelto mis temas. Y yo les doy un ejemplo de alguien que tiene una herida de abandono y de rechazo, especialmente de los padres, de los dos padres, pero principalmente por, bueno, no voy a dar más detalles. Pero, entonces, nunca viví una familia bien constituida, porque aunque mi abuela o mi abuelo cumplan el rol de papá, en el caso de la ausencia de un padre, o ¿cómo se llama? Mi abuela o una tía, o quien sea, el rol de madre, no es lo mismo. Yo sé que mi mamá no me quiere, que no está, y que no quiere saber nada de mí, y que quizás está viviendo no sé dónde, o que, ¿cómo se llama? Mi papá quizás está viviendo al lado y no quiere saber nada de mí, porque no quiere. Porque si quisiera lo haría igual. Es que hay impedimentos judiciales, el que quiere por los hijos lo hace igual. Por último, en contra de la ley, se pone afuera para ver si están vivos, muertos, están enfermos. ¿Me entienden? Entonces, esa persona tenía tanto que en la iglesia encontró una familia. Y aún así tenía problemas porque siempre se sentía desinjertado. Por causa de todas estas situaciones. Pero encontró una familia, entonces lo que más a él lo alimentaba no era el culto, la prédica, aunque sí lo alimentaba, la prédica, el culto, cantar, sí se llenaba de Dios, pero lo que más lo sanaba y lo sustentaba era el compartir como iglesia. Tomar el tecito, reírse juntos, tener amigos, amigas, sentirse que somos una familia. Y cuando se rompió eso, se le quebró la fe. Porque, claro, tengo que encontrar en la iglesia ese sustento. Está bien eso, no es que no tengas que encontrar amigos que sanen ese vacío que tienes, pero no tengo el tema resuelto. No lo he resuelto con Dios. Entonces estoy en la iglesia solo porque yo necesito, pero no porque encontré propósito. Entonces cuando se disolvió la iglesia, se le apagó la fe. Y ahora no quiere nada ni con la iglesia, ni siquiera se identifica como evangélico. Para él todos son religiosos. Y tampoco se congrega. Y es como un mundano más que cuando puede dice que cree en Dios. Muy probablemente su corazón sigue amando a Dios. Ama a Cristo, sigue reconociendo que es el Señor, quizás de vez en cuando lee la Biblia, si es que la lee, o de vez en cuando escuchar un estudio, pero su fe se apagó. Ya no cree en el Dios sobrenatural, por ejemplo. Terminó pasar de una persona espiritual a ser una persona totalmente natural. Y eso pasa con las mayores de las desilusiones de la iglesia. Yo me vuelvo, ¿qué cosa? Tan natural, que dejo de tener fe, dejo de creer, porque me desilusioné. ¿Por qué? Porque todos los dones, todas las profecías, todas las sensaciones sobrenaturales, entonces ya me permito emocionarme en la presencia de Dios, cantar a todo pulmón. ¿Por qué? Estoy dando algunos ejemplos prácticos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todo lo que viví se me desmoronó. Entonces todas esas cosas que viví en lo que se me desmoronó, me resisto a vivirlas de nuevo porque estoy herido. Y eso pasa.
y empiezo a decaer en mi relación con Dios, porque nunca hemos echado raíz, nunca hemos resuelto estas cosas. Y esos son los típicos cristianos, típicos cristianos, que están resentidos por el daño que muchas veces ha hecho la iglesia y terminan siendo cristianos tan naturales que no sabes dónde empieza el mundo y dónde termina la iglesia, en ellos. Donde empieza el mundo y donde termina Cristo, porque está tan mezclado que no hay ningún límite. Está todo, y nos encontramos con mensajes que dicen que son evangelistas y son simplemente frases motivacionales. Y que simplemente se conforman con que ateos y gente de otras religiones les diga, ¿sabes qué? Estoy de acuerdo con lo que dices. Y eso no es que estén entendiendo el mensaje. Porque un ateo que entiende el mensaje que dice, realmente tu Dios es el Dios verdadero, lo quiero conocer. O me arrepiento, realmente. Como usted citó en Hechos, provoca un compungir de corazón. Entonces estamos dañados por los errores. Que yo estaba en una iglesia de religiosos que juzgaban, entonces yo ya no juzgo nada. Y hay iglesias que viven de eso y lo alimentan porque no han resuelto los líderes de la iglesia esas heridas. Y muchas veces salimos a la calle haciéndole mala propaganda a la iglesia de Jesucristo en vez de hacerle buena propaganda. Y yo he visto, con mucha buena intención, obviamente, carteles que dicen, si la iglesia te dañó, Jesucristo no es como la iglesia. Jesucristo tiene los brazos abiertos. Tiene una buena intención. Está bien, pero se centra el mensaje del Evangelio en eso. Y toda la enseñanza, toda prédica se centra en eso. Entonces, estoy alimentando una herida para mantener a la gente ahí, para que venga conmigo. Y el Evangelio alumbra el pecado. Jesús fue corto y preciso. El mejor resumidor del Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Porque el reino de los cielos se acercó. El Evangelio produce arrepentimiento. O sea, para que ustedes puedan entrar al reino, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Y qué significa creer en el Evangelio? Sométase a lo que le estoy diciendo.